Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro domingo con la Biblia judía, otro domingo en busca de capítulos, lugares, personajes, historias, todo lo relacionado con la misma desde el mismo lugar de los hechos. Este hermoso paisaje que ven aquí detrás mío es el Emek Israel, el Valle Jezreel, que cuando empiece el relato, cuando empiece a caminar, les voy a contar sobre el mismo y su importancia. Como introducción les quiero contar de que luego de que el rey Shlomo, el tercer rey de Israel, falleció, los hijos de Israel se dividieron en dos reinos. Uno en esta parte, en el norte del país, formado por 10 tribus, y otro en el sur, el reino de Judea, que fue formado por dos tribus, las tribus de Yehudá y Binyamin. Judea y Benjamín. Uno de los reyes de Israel, de acá en el norte, fue Ahab ben Omri, Acab, hijo de Omri, que fue un rey que estaba políticamente catalogado como uno de los reyes que buscó y consiguió paz con los reinos vecinos, con todos los vecinos que habían en la zona, y por medio de la paz él consiguió tener muchas relaciones comerciales con los mismos. Fue en ese nivel un rey muy exitoso. Pero en la Biblia las personas son recordadas por su acercamiento a Dios. Y este rey es recordado por su relación con el profeta Elías, Naví Eliyahu, y por los pecados que cometió durante su reinado. Por ejemplo, la Biblia, el Tanaj, obvia la batalla en Karkar, que tuvo lugar aquí, muy cerca de aquí, y que fue un éxito rotundo, pero la Biblia no la nombra. Había sido una batalla que se alió, se juntó junto con un montón de reyes de la zona y pararon la conquista, la conquista de los asirios que querían venir acá a la tierra de Israel a conquistarla. Este rey hizo también relaciones porque, por ejemplo, la esposa de él era la hija del rey de Sdom, de Sidón, Fenicia, como lo conocen ustedes, la famosa Izebel, que de ella vamos a hablar hoy. La hija de este rey, de Ahab, también que se llamaba Atalía, al casarse con Jehoram, que era el hijo de Yoshfat, el rey de Judea, eso lo hizo también, le facilitó las relaciones que tuvo con el vecino reino de Judea, que eran también todos de los hijos de Israel. Pero como les dije, el rey este fue recordado por los pecados que hizo, y una de las cosas, uno de los capítulos más importantes, más recordados de todos de este rey, sucedió en este mismo lugar. Estoy en la ciudad bíblica Israel, que acá solía tener el palacio donde venía a veranear cuando en su palacio real, que estaba en Shomrón, en Samaria, nevaba o hacía mucho frío. Entonces aquí venía la pareja junto con Izebel a pasar aquí los inviernos. Y aquí sucedió uno de los episodios más famosos de Nabot y el viñedo y la viña, que es lo que les quiero relatar mientras caminamos por este sendero. ¿Qué les parece que empecemos? Antes de empezar, quiero darle las gracias a todos los miembros del canal que colaboran económicamente con el mismo, que me ayudan a mí económicamente para que yo también pueda subir hasta el norte un domingo como hoy, hacer un video con micrófono inalámbrico, con cámara, una buena imagen, estudiar, dedicar de mi tiempo. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga en nombre mío y en nombre de todos los que disfrutan, que están imposibilitados de ayudar económicamente. A ellos, sí, les pido un me gusta, un comentario, suscribirse al canal, hacer todo lo que pueden para difundir este proyecto que intenta acercar a los amantes de Israel, a la tierra de Israel y al libro este, mi libro favorito, supongo el libro favorito de muchos de ustedes. Empecemos. Amigos, miren qué vista del Valle Jezreel. Un valle que fue desde siempre una de las zonas más importantes de toda la tierra de Israel y hasta me arriesgaría a decir de todo el Medio Oriente. Es un valle llano y amplio y el único lugar transitable para pasar del Valle Jordán al este hacia la costa oeste mediterránea.
En todo el resto de la tierra hay cordilleras, elevaciones rocosas, todo tipo de obstáculos que imposibilitan el paso de ejércitos o caravanas llenas de mercancía que llegan del desierto oriental o de las ricas tierras del norte con destino a los puertos del Yam Gadol o el mar Mediterráneo. O incluso para llegar hasta Egipto, que gran parte de la historia, como ustedes saben, fue un imperio poderoso. El Valle Jezreel es el pasillo más cómodo para pasar de una zona a otra dentro de Israel. Y de aquí su importancia histórica. Amigos, en este valle hubo batallas históricas, como las de Barak y Dvorá contra los Knaanim, o como la de Gidón contra los Medianim, o la última lucha del primer rey de Israel, Shaul, contra los Plishtim. Vamos a subir hasta su cima. ¿Vienen? Bueno amigos, ya estamos arriba, caminando sobre las ruinas de la ciudad bíblica Israel. Está ubicada al sureste del valle y era la que tenía soberanía sobre su franja sur. Aunque de la ciudad que estaba levantada exactamente aquí no quedó nada, se trataba de una ciudad tan importante y quizás ese es el motivo de su destino. Al ser tan importante, fue conquistada muchas veces y destruida aún más. Su época más gloriosa fue durante el reinado de Israel, más específicamente del rey Omri y de su hijo Ahab. El palacio donde vivía estaba si bien en Shomrón, en Samaria, pero era aquí, en esta ciudad, donde solían vivir los inviernos nevosos de aquella zona. Y aquí tenían su palacio. Vayei אחר הדברים האלה. כרם היה לנבות היזרעאלי אשר ביזרעאל, אצל היכל אחאב מלך שומרון. וידבר אחאב אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך ויהיה לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו. אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. Amigos, son días del rey Ahab y su esposa Izebel, que era fenicia. Cierto día, uno de los que trabajaba las tierras recibió una propuesta muy tentativa por el rey. La persona, como les dije, se llamaba Nabot y tenía una viña pegada al palacio de invierno del rey. El rey le pidió que esa viña pase en manos de él y del palacio para hacer un parque y allí quizás realizar cultos a uno de los dioses de su esposa. El rey le ofreció a cambio otras tierras y además dinero. Él no tenía intenciones de quitárselas a cambio de nada. ¿Cuál fue la respuesta del humilde agricultor? Vayomer Nabot el Ahab, Jalil arime Adonai, mititni et nahalat evotai leja. La negativa de Nabot se basó en las leyes de la Torá, amigos. El viñedo le pertenecía y estaba prohibido vender esas tierras, ya que son de Dios. Es más, en el libro Números dice que la única excepción es venderlas por un tiempo determinado y a alguien de su propia tribu. Nabot estaba cumpliendo las leyes, a pesar de ser un pequeño ciudadano, frente a la palabra de su gran rey. Aún no nació el rey que haya recibido un tremendo no de un agrícola, ¿verdad? El rey entró en depresión. Y así lo encontró la reina Izebel sin entender el motivo de su estado. Cuando Ahab le intentó explicar por qué estaba con depresión, no le dijo toda la verdad y en vez de decirle que Nabot tenía prohibido venderle las tierras por orden de Dios, le dijo que se había negado por capricho. Izebel entró en acción. Izebel era la hija de un rey de Sidón, como les dije, al norte. Llegaba de una cultura completamente diferente. Una cultura en la que el rey está por encima de las leyes y no existe que un ciudadano le niegue un pedido. Es por eso que para Izebel todo método para llegar al objetivo era apto. ¿Cuál era el objetivo? Conseguir esa viña de Nebot para su esposa. Ella falsificó escritos hacia los Skanim o los jueces del reino y pidió hacerle un juicio a Nabot. Además, decretó un ayuno en la ciudad que quería decir que ponía a todo el pueblo en alerta por algo malo que vendría. Ella inventó un juicio y lo acusó de que insultó al rey y al Dios de Israel. Pecado capital para esos tiempos. Izebel consiguió falsos testigos y consiguió lo deseado. Nabot fue lapidado.
Enseguida llegó a la cama de su marido y le informó: Nabot murió, el viñedo es tuyo. Hasta aquí todo bien, pero Isabel no tomó en cuenta al Dios de Israel, quien intervino por medio del profeta Elías. Esta no había sido la primera vez que Elías visitó a estos reyes. La vez anterior hubo un encuentro en el monte Carmelo en el cual el profeta le había demostrado quién es el verdadero Dios al vencer a todos los dioses del Baal. Aquel día, Eliyahu corrió al rey con su carroza por este valle, el Israel, y desde el monte Carmelo llegó hasta aquí, hasta la ciudad Israel. Aquí lo había recibido una sorpresa. Su esposa Isabel, quien le había dicho: Betishlach Isabel malach el Eliyahu leemor, Ko yashun Elohim beko yosifun, ki kaet mahar asim et nafsheja, ke nefesh echad mehem. Tras aquella amenaza de Isabel, mucho antes al episodio de Nabot, el profeta había huido al desierto antes de que el rey lo mande a asesinar. Pero esta vez, Eliyahu es ordenado por su Dios a retornar para poner fin a esas atrocidades que estaban haciendo el rey y su esposa Isabel. Sin ningún tipo de miedo, amigos, piensan que el profeta estaba en la lista de buscados y la reina había mandado hace poco a mandar a lapidar a un inocente. Así todo, Eliyahu se presentó en el palacio y le hizo al rey una pregunta retórica que nosotros en Israel aún seguimos usando en estos tiempos. Agatzachta begam yagashta. ¿Cómo te animaste a pecar doblemente con una misma acción?, le recriminó el profeta al rey de Israel. Y sin distinguir entre el rey y la reina, el profeta le otorgó toda la responsabilidad al rey. El castigo al rey fue terminante. Ahab morirá y los perros lamerán su sangre, como lo había hecho con Nabot. Es más, su descendencia no heredará el trono y su esposa Isabel morirá aquí en esta ciudad. Y los perros no lamerán su sangre. Los perros se comerán todo su cadáver. Ahab retornó a su palacio en Shombrón. Pasó los años hasta que se desató una guerra entre Yehudá e Israel contra Aram. Allí murió Ahab y se cumplió la primera parte de la profecía de Eliyahu. Los perros lamieron su sangre. El trono lo tomó Ahziau, su hijo que fue rey solo 2 años hasta que también murió. Y a este lo sucedió su hermano Yoram. La madre de ambos, Isabel, aún estaba en vida, y después de 12 años que reinaran sus hijos, los de Ahab, la Biblia volvió hasta aquí, hasta Israel, para relatarnos lo siguiente. Yoram había sido herido en la batalla y volvió para recuperarse hasta aquí. Mientras tanto, hubo una revolución en el campo de batalla en el norte y allí hubo un golpe de estado. Aquí apareció el profeta Elisha o Eliseo, quien se ocupó que la segunda parte de la profecía de su maestro y mentor Eliyahu se cumpla. Él ungió a Yehú, uno de los combatientes más destacados del ejército de Yoram, como rey de Israel. Amigos, el relato lo voy a seguir abajo, en el valle. Creo que es el lugar más adecuado para terminar la historia. Empecemos a bajar. Bueno, amigos, ya estamos abajo, al lado de una piscina artificial, en el valle Jezreel. Amigos, mientras Yoram reposaba allí mismo arriba, en su palacio de invierno, mientras recibía la visita del rey de Yehudá, Ahziau, hubo un golpe de estado en los altos de Glad, en medio de la batalla. Los shofarot, los cuernos, sonaron a todo volumen y coronaron a Yehú, rey de Israel. Yoram y su madre aún estaban allí arriba y no sabían nada. Yehú se subió a su caballo y rodeado de su gente salió en viaje por este valle rumbo a este lugar de arriba. Uno de los guardias del palacio le distinguió de lejos y Yoram envió una delegación para darle la bienvenida a su mejor soldado. No una, sino 2 veces. Sin importarle nada, cabalgó directamente hacia Yoram para cerrar el asunto del rey Ahab. Yehú encontró a Yoram enfermo en su cama acompañado de Ahziau, rey de Judea, y sin perder un minuto asesinó a Yoram por medio de una flecha que lanzó desde su arco. Así estaba cumpliendo la profecía de Eliyahu y también de Elisha.
El cadáver lo arrojó hasta aquí abajo, a uno de estos campos que nos rodean. Luego corrió al rey de Yehudá por este mismo valle hasta Megiddo, donde lo alcanzó, y no sé por qué, pero también lo asesinó. La Biblia no nos explica el motivo. Lo único que le había quedado a Yehú para cumplir a fondo la profecía era volver a alcanzar a Izebel. Izebel sabía que su fin estaba cerca, que Yehú había asesinado a su hijo y que la profecía de Eliau se estaba cumpliendo a la perfección. Otra vez. Así y todo, ella se preocupó por vestirse linda y maquillarse, quizás para morir como una reina, quizás para tentar a Yehú para que no la asesine. Pero este estaba tan decidido a asesinarla que no lo dudó dos veces. Ordenó a guardias del palacio que la arrojaran por su balcón. El rey no se conformó con la muerte y llegó con sus caballos para pisar su cadáver. Luego pidió, como Elías le había ordenado, que entierren su cuerpo, que no lo arrojen a los campos como a Yoram, porque ella era descendiente de Sidón. Pero antes que llegue la guardia, su cuerpo ya había sido devorado por perros y solo quedó los huesos de sus manos, piernas y cabeza. Se acababa de cumplir la tercera y última etapa de la profecía de Eliyahu y la historia de esta ciudad, de ese monte que nunca más volvió a ser habitado. Listo, amigos, espero que les haya gustado. De ser así, les voy a agradecer un me gusta, un comentario o que compartan este material con sus amigos. Shalom.